Em, ¿Cuándo dibujas en el día a día? ¿Cuándo? Sí. Bueno, por la mañana, por la tarde, por la noche. Depende de qué motivación, de qué me motiva para dibujar. No Entonces hay... tú vas caminando por la calle Sí, sí, sí. y en un Calle. momento dado, Sí, calle, puede ser calles, puede ser restaurantes, puede ser bares, puede ser personas en una calle, por en ahí. tu caso, influye mucho que vayas con otros dibujantes y te digan, aquí puedes dibujar esto. Sí, sí, eso es porque como me quedo con ellas en su casa, Sí. la idea es que me enseñen un poco la ciudad con sus ojos, Sí. lo que más les encanta, lo que más les gusta, y entonces como pasar unos días con ellas Sí. y enseñándome. ¿Te interesa especialmente el dibujo urbano? ¿Urban Sketcher? Sí, sí. Yo hacía dibujo de urbano sin saber que había esa cosa de urban sketching. Sí. Y entonces yo pienso que ya era un urban sketching sin lo saber. Sí. Y para mí es muy importante dibujar en una calle porque me da alguna tranquilidad. Me puedo percibir mejor cómo la ciudad se mueve, qué color tiene en parte distinta del día. Sí. Y eso para mí, y entonces, como estoy haciendo ese viaje, y nada más me quedo influenciado para dibujar en una calle. Vale. Eh, ¿cómo, ¿Cómo definirías el Urban Sketcher? Bueno, ahora mismo estoy un poco cambiando para conseguir contar más historias de dibujo. O sea, conseguir contar una historia del día completo. Por Sí. ejemplo, que estoy con gente de mañana, que de la tarde me quedé frente a una catedral, por ejemplo, dibujando. Pero yo me considero un experimentador siempre. Un Sí. dibujante que gusta de experimentar, que gusta de transformar un poco la realidad que está mirando. No sea un dibujante muy clásico y bueno, por ahí. Luego, ¿cómo te relacionas con el mundillo de los Urban Sketchers? ¿Cómo qué? ¿Perdona? ¿Cómo te relacionas? Vale. Bueno, muy bien hasta ahora, que toda la gente me recibe muy bien. Pero ¿cómo contactas con ellos? Vale, a través de internet, Sí. siempre. Hablo con ellos y tengo gente, por ejemplo, en Brasil, que me espera en 2016. Sí. Y entonces es muy gracioso ahora haber esa comunicación y cada vez más es como una onda. Sí. Se va manifestando por todos los canales y ya me ha acontecido estar en una calle dibujando y apareció una persona que me preguntó si era los chicos que estaba dando la vuelta al mundo. Y yo pregunté, bueno, sí, soy, pero ¿dónde me conoces? Y me dice, bueno, porque toda la gente habla de ti. Entonces hay ese fenómeno ahora mismo. Sí. Y entonces me da es más fácil no tener que estar explicando a toda la gente lo que estoy haciendo y bueno, solo hablo de qué experiencia ya que tengo. ¿Crees que podrías dar una idea, como un eslogan o como un mensaje de lo que para ti sería el curso o su significado o su intención? No sé. Lo que se podría... O que, sí, Bueno, para mí, ahora soy viajante Sí. o viajero. Y yo te digo que lo mejor para ser un urban sketcher es ser un viajante. Como si te fueses en tu ciudad, pero como turista. Sí. Mirando las cosas como si fueses un turista. Y así tenías muchos motivos. Bueno, Barcelona hay un montón de motivos, pero Sí. cuando te quedas como un turista, estás más desperto a todas las cosas, todos los odores, lo que se oye, los ruidos, a todo. Y eso te transforma mucho conociendo tu propia ciudad. Y eso podría ser una forma de empezar y de tornarte un poco más a gusto a dibujar en una calle. Después de eso, un cuaderno pequeño, algo más sencillo, para así poder dibujar de una forma espontánea y no preocupado, no poner mucho cariño en cada dibujo, porque siempre que metes mucho cariño, y si tienes un fallo en alguna parte, te rompe, ¿no? Sí.
Bueno, pues no lo sé. Si yo no estoy respondiendo todo, me... No, ya ve, perfecto. Y una última pregunta. ¿Crees que el dibujo debería ser más importante en la enseñanza o en la educación? Te digo, eso es una buena pregunta porque siempre me dijeron que el dibujo es bonito, pero no te da dinero para vivir. Sí, Entonces, para mí fue como que yo siempre tenía buena escuela de diseño, sí, pero no contaba para nada. Por eso sí, la respuesta es que sí, y que como los deportes, sí, para mí es muy importante para muchas cosas, para te tornares más independiente, para Sí. te tornares más confiante de tu propio y una cosa lleva a otra. Si tienes esa independencia, si te sientes más confiante, puedes dibujar más intensamente. sí, Y entonces es como, son placeres de la vida, sí. completamente. Y sí, debería ser mucho más. Vale. Es fantástico. Mira, aquí